Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín. Sin más, voy a dar las buenas noches a mi compañero Israel Gordón desde Sant Boi, desde Barcelona. Muy buenas, Israel. Muy buenas noches, Álvaro. La verdad es que había que dedicarle un programa a estos seres, a esta parte ya de ese folclore del misterio, ¿no? Que existe, que es muy variopinto, y bueno, estos hombres de negro serían pues una parte muy importante de ese folclore del misterio y la ufología. A mí la verdad que es un tema que me encanta, creo que ya lo has visto, que lo has notado, y espero que a los oyentes pues les guste también. Un tema no muy comentado y un tema que siempre se queda en la superficie. Hoy vamos a ir más allá. ¿Quiénes son y desde cuándo existen? ¿Cuál fue el primer caso? Con invitados de excepción. Esta noche intentaremos arrojar luz sobre un tema muy oscuro: los hombres de negro. ¡Comenzamos! Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín. Una tarde invernal del mes de agosto de 1978, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un hombre de 40 años, licenciado en Psicología y asesor científico de mi organización ONIFE, que se encarga de estudiar el fenómeno OVNI, recibe en su consultorio particular a un paciente muy singular. Los sucesos ocurrieron de la siguiente forma. Al entrar el paciente dentro del consultorio del psicólogo, le dice, a modo de presentación: «Señor, yo no vengo a consulta con usted, solo vengo a advertirle que deje usted de investigar sobre algo que, si bien es poco comentado aquí en la Argentina, puede resultar peligroso para usted, a la organización de la que usted forma parte e inclusive su familia. Me refiero a los que ustedes llaman los hombres de negro». El profesional, un buen observador del exterior e interior humano, estudió en silencio a su interlocutor. Llamó a su secretaria, pero, cosa extraña, ésta se había retirado antes de lo acostumbrado, sin avisarle. Entonces descubrió que tampoco había otro paciente en la sala de espera. Resumiendo, se encontraba a solas y solo con alguien que podía ser un hombre de negro. La figura que tenía frente a él presentaba un aspecto pulcro, cuidadosísimo. Vestía de gris muy oscuro, camisa blanca, corbata negra. Su aspecto físico era el de un hombre de 1,85, 1,90 de altura. Delgado, tez blanca, cabello castaño, manos de artista, delgadas, finas, pero muy fuertes. Rompió el silencio nuevamente el extraño personaje. «Usted guarda los manuscritos producto de su investigación privada en el segundo cajón del mueble que se encuentra a su derecha», y así era, en efecto. «Quémelos, olvídelos. Como amigo suyo que no soy, se lo advierto. Le abonaré sus honorarios. Ah, tal vez su secretaria regrese enseguida. La envié a comprar cigarrillos. Los suyos se acabaron, ¿verdad?» Luego procedió a abandonar la consulta, la que entregó en un sobre cerrado. Abonó la consulta en ese sobre cerrado, se levantó y se retiró, no sin antes repetir: «Olvídelo». A los pocos minutos regresó la secretaria del profesional. De inmediato mi asesor preguntó: «¿Dónde fue, señorita?». Obtuvo la siguiente respuesta: «Usted me envió a comprar cigarrillos. ¿No lo recuerda?». El psicólogo, aturdido, dijo: «Claro, lo había olvidado». Y el escritor de esta obra que os estoy relatando para comenzar terminaba diciendo: «Evidentemente poseen una capacidad de traslación y ubicación que nosotros desconocemos, o tal vez hipnosis a distancia. En este caso, la secretaria de mi colega habría sido víctima de una orden hipnodirigida». Y el protagonista, ni más ni menos que de este libro, el escritor que ha vivido y ha sufrido en sus carnes este tema que hoy nos ocupa, y él va mucho más allá del fenómeno OVNI, es el investigador uruguayo Fabio Zerpa, y aquí tengo delante su libro de Plaza y Janés, de la colección Otros Mundos, Los hombres de negro y los ovnis.
Bueno, Israel, hemos roto el hielo con este caso que de consulta al psicólogo. Parece que hay un paralelismo entre muchos de los casos y es el aspecto de bizarrez y de alta extrañeza, ¿no? Sí, así es. Es que los hombres de negro parece, pues casi, pues bueno, no fruto de la imaginación de nadie, sino que van más allá, ¿no? Porque siempre generan a su alrededor, pues una alta extrañeza, como diría aquel, y generan a su alrededor, pues una aura extraña, ¿no? En todos los casos que hemos visto, que hay millares, es que es una barbaridad la de casos que hay de hombres de negro, pues siempre sucede que lo extraño, que lo completamente absurdo se senta delante de nosotros. Pues así es, y si te parece, escuchamos un pequeño corte sonoro que tenemos, una voz, y nos explicas de quién es esta voz y qué es lo que dice. ¿Te Vamos parece? a ello. Vamos allá. A strange message was conveyed to me, which was telepathic in its entirety. It went like this: We have been watching you and your activities. Please be advised to discontinue delving into the mysteries of the universe. Te hemos estado observando a ti y hemos seguido tus actividades. ¿Quién es este hombre y por qué es tan importante en el universo de los hombres de negro, Israel? Pues este hombre es Albert Bender. Este discurso, pues bueno, es una explicación que él daba en un congreso de ufología en 1967, y hablamos realmente de la primera persona que de alguna manera pues acuñó este fenómeno, o fue el primero en comentar pues que sufría visitas, ¿no?, de los hombres de negro. Este señor, que se llama Albert K. Bender, pues era el presidente de la International Flying Saucer Bureau, que sería algo así como la Oficina Internacional de Platillos Volantes. Uh-huh. Era editor de una revista sobre ovnis, y en uno de esos números se le ocurrió la fantástica idea, y ahora veréis por qué, de decir que iba a publicar en el próximo una verdad que iba a asombrar al mundo. Y claro, cuando pues que decía que él ya conocía el origen de los extraterrestres y el por qué visitaban nuestro planeta. No hace nada, pues no hace falta casi decir que los oyentes se imaginarán que este ejemplar jamás llegó a publicarse, uh-huh, porque Bender recibió la visita de 3 hombres que directamente pues le insistieron bastante en que no debía publicar esas obras. La cuestión es que Bender, pues en los años posteriores se echó atrás, no reveló su información, pero bueno, pues acabó escribiendo un libro muy interesante en el que, para mi gusto, pues a lo mejor pues por no explicar lo que tenía que haber explicado en un momento, pues acabó liándose más, que es un libro que se llama Los platillos volantes y los 3 hombres. Es un libro que aún podéis encontrar fácilmente, porque se vende, ya sabéis en qué tienda de libros os quiero decir, lo encontráis fácilmente. Uh-huh. Y la verdad que en ese libro, aparte de intentar, sin dar respuesta a lo que había prometido, pues intentar explicar algunas revelaciones que él había recibido, pues habla también de un tema que también pobla las cabezas de muchos aficionados al fenómeno ovni. Habla de platillos volantes en una base en la Antártida. Bueno, pues ya has hecho el combo de temas muy comentados y también muy polémicos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, en el sentido de que en nuestro discurso queremos que se una una voz más, que sabe mucho de libros, cómo no, porque es el director de Reediciones Anómalas, que también ha escrito algunos ensayos sobre el fenómeno ovni en cuestión, y que seguro que de alguna manera, de una forma o de otra, ha habido algún tipo de pensamiento sobre qué es este fenómeno que hoy nos ocupa. Y se trata de Pablo Vergel, autor del ensayo de Más allá de la incógnita ovni. Muy buenas noches, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros encantados, porque vemos que el proyecto de Reediciones, bueno, pues va a tope con un montón de títulos. Y si nos puedes comentar sobre la última joya que acaba de salir, y si la gente se puede hacer todavía con ella, es el libro sobre abducciones de John Mack. Sí, acabamos de lanzar ese clásico que fue editado en Argentina hace ya, en la década de los 90,
y que ahora le hemos dado una manita de pintura, hemos editado, añadido algunos anexos, adaptado un poco la traducción a un contexto menos sudamericano, más castellano, por así decirlo. Y sí, ya lo hemos lanzado y la verdad es que la respuesta está siendo unánime, era un libro bastante anhelado, por así decirlo, codiciado por los coleccionistas, que estaba de nuevo a precios exorbitados, y ahora pues la verdad es que es un libro denso, son 13 relatos en profundidad de experimentos, de experiencias ovnis de pacientes de John Mack, y la verdad es que es un libro que bueno, yo creo que puede llegar a tener cierta relevancia, ¿no?, para la gente que está interesada, sobre todo el tema de las abducciones. Muchos habrán visto el documental famoso que hay sobre el tema de las abducciones, en el que, bueno, pues uno sale por ahí también Bud Hopkins y demás, y John Mack, pero claro, esto se queda solamente en la superficie. Si uno se mete en el libro va a poder profundizar muchísimo más, así que nada, que se hagan con él. Daremos todas las vías y todos los contactos y enlaces para página web para hacerse con el libro, y estupendísimo. Seguimos siempre pues maravillándonos con las cosas que saca Reediciones Anómalas, y ahora, si te parece, pues volvemos al tema de ese término tan chulo que es de alta extrañeza, porque el tema de los hombres de negro, raro. Sí, yo creo que yo creo que es entre las huestes forteanas, yo creo que es el favorito de muchos, porque, como tú bien dices, condensa muy bien la alta extrañeza. Por cierto, quiero felicitaros por la intro que has hecho fabulosa de Fabio Cerpa, que para mí, y yo el primero, es uno de los grandes olvidados del tema, y creo que has hecho fenomenal en recuperarlo, y ya solo el principio de decir una tarde invernal de agosto ya te ubica en un sitio mágico como es Argentina. Así es. Y el caso es tremendo, el caso es... Y no es el más raro que trata en el libro, que luego contaré algunos. Pues el libro es un compendio de disparate importante. Hay un caso de un hombre que pierde la identidad directamente. Se encuentra con unos hombres de Fabio negro... Cerpa, la aproximación de Fabio Cerpa a la ufología es de las, pues podemos decirlo, más abiertamente bizarras que hay, y es un recopilador de verdaderas anomalías, ¿no?, y de casos verdaderamente extravagantes. Hay un punto muy importante, pero antes de nada, siempre lo digo y me repito mucho, pero es verdad que hay que quitar un poco el concepto de hombres de negro convencional que la película ha podido llevarnos a entender, que la película, bueno, es un producto de entretenimiento y como tal pues tiene todo el derecho a hacerlo. Pues esa idea de esos agentes del gobierno un poquito así, por así decirlo, estrambóticos, pero al final agentes del gobierno, ¿no? Los hombres de negro es algo, y esto es algo, como tú habéis contado muy bien, ¿no?, que empieza Albert K. Bender, que bueno, la historia de Albert K. Bender, que la habéis relatado, es fantástica, porque lo mejor es que llegan los hombres de negro para advertirle, porque este tipo de contradicciones son muy habituales en los hombres de negro, como en el caso de Fabio Cerpa, que le quiere pagar la consulta, ese tipo de cosas freaks que dices, pero bueno, pues hay un punto nosotros siempre hemos dicho que eran, en otros programas que hemos profundizado en ellos, en estos agentes del desconcierto, ¿no? Y en este caso también, en el caso de Bender, es muy gracioso, porque van a verle y le van a decir, no, es que verdaderamente lo que vas a publicar, has acertado, has descubierto la naturaleza de los ovnis. O sea, eso demuestra que estaríamos ante el opuesto de cualquier agencia de inteligencia, ¿no? Que lo que intentaría es intoxicar, nunca le llegaría y le diría, no, claro, usted tiene razón, ¿no? De hecho, ahí te vamos a corregir alguna cosa porque esto y esto no lo has acabado de entender bien, pero, o sea, es verdaderamente muy, muy, muy extravagante todo, ¿no? Sí. Y en los hombres de negro, y luego Gray Barker cogerá el testigo, y luego John Keel, pues se va viendo que pues no pertenecen realmente a ninguna agencia gubernamental, y realmente no sabemos a qué pertenecen ni a quién, ¿no? Lo que sí que es verdad es que es una especie de amalgama de entidades que se rodean de cierta sobriedad, de cierta institucionalidad, de cierta oficialidad. De hecho, hasta en el libro de las sociedades del Mothman se recoge cómo llegaron a hacer una circular. Es decir, como decía Israel, es que ha habido muchos casos, ¿no? Entonces llegaron a hacer una circular advirtiendo de que las fuerzas aéreas no estaban, si lo hacían de manera oficial y de manera bastante más convencional, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones que se rodean de esta, como hemos dicho, de este tipo de oficialidad o de gubernamental, pero luego hay una especie de deterioro de su interpretación,
que de hecho a veces ha habido hasta situaciones donde empiezan a como caerse a trozos los propios hombres de negro, a desmoronarse su propio comportamiento o a bloquearse, y es una especie de impostura que realmente está vinculada al fenómeno ovni. Esto sí que parece que está claro. Y hay un punto muy curioso que también sale muy bien reflejado en el relato que habéis hecho de Zerpa, es que normalmente suelen tener acceso a cierta información privilegiada. Exacto, como si tuvieran algún tipo de facultad psíquica, por así decirlo. Sí, no sabemos. A mí me gusta siempre pensar en una especie de réplica paranormal de cuando se produce algún tipo de se rasga la realidad, que a lo mejor el fenómeno ovni es, pues eso, la distorsión, un homenaje y un saludo a José Antonio Caravaca, la distorsión de esa realidad. Enseguida estará con nosotros y te viene a saludar. No me digas. Sí. Bueno, pues cuelgo ya, Cuelgo sí, ya porque, bueno, me ha dicho que ya veremos. Porque, bueno, Caravaca y yo en línea, esto tiene consecuencias, pero bueno, ya una distorsión, seguro. Allá vosotros. Entonces, bueno, esta distorsión, como que a veces, a mí parece que esta ruptura del descontinuo del espacio-tiempo, pues tiene una réplica, como en los terremotos, ¿no? Y aparece esto. Es una manifestación que no sabemos muy bien de dónde viene, y que luego ha tenido variantes loquísimas, sobre todo en Inglaterra en los años 90, donde aparecían trabajadores sociales postizos o trabajadores sociales del palo, que se llamaba, es un fenómeno muy curioso, se llama Bogus Social Workers, si tenéis curiosidad, y era visitas que eran prácticamente iguales que las de los hombres de negro, donde se hacían pasar por encuestadores, trabajadores sociales, y de nuevo se repetía el patrón, tenían acceso a cierta información privilegiada, sabían qué hacían los hijos, no sé qué. Siempre ha habido un tema, en el libro John Keel se lo ve, cierta obsesión con el tema de los niños, que es un poco inquietante, ¿no? También. Bueno, y luego no se me olvide, antes me gustaría ver que sí, creo que hay tres productos culturales que luego me gustaría de Hombres de Negro que son muy interesantes poner sobre la mesa. Luego, si tenéis un hueco, a ver si los podemos comentar. Pues enseguida estamos conectando también con José Antonio Caravaca, pero antes, Israel, adelante. Hombre, hola, Pablo, Israel, buenas noches. Estoy muy preocupado por él porque ha sobrevivido, ¿no? A lo de Eurovisión, parece, ¿no? Sí, he sobrevivido, ¿eh? Ahí también hay La hombres de cordura, negro, seguro. Sí. Bueno, la cordura la mantiene así, pues en el límite. Pues, oye, hay una cosa que me encanta de los hombres de negro, es que si te pones a investigar y a bucear en casos, lo que más me sorprende es que hay un patrón que se repite. Normalmente se suelen presentar y de una manera muy educada, no suelen ser, excepto en algún caso muy concreto, no suelen ser excesivamente violentos para nada, y casi te dicen, pues de una manera pues muy civilina, que debes de dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Estabas comentando el caso de Bender, que me encanta porque directamente le dicen que les encanta su trabajo, pero mejor que no sigas por aquí, ¿no? Pero hay una teoría que he leído al respecto que me encanta, que bueno, que casi que dice pues que los hombres de negro serían pues una especie diferente a la nuestra, ¿no? Ahí eso encaja muy bien con algunas descripciones que se hace de ello, y que por eso quizá pues digamos que su empatía hacia nosotros o su forma de tratarnos realmente pues digamos que no la tienen muy clara. Bueno, sí, la idea, y luego si queréis comentamos, hay una serie que directamente juega con eso de cierta manera, ¿no? Pues que advierten que estas deben ser personajes de otras dimensiones que adquieren transitoriamente una forma humana, porque verdaderamente existen testimonios de gente que a lo mejor de repente coge un vaso de agua y se quedan fascinados y empiezan a beber agua como si hubieran bebido agua por primera vez en su vida, ¿no? Entonces, efectivamente, pues podrían ser, pues hay gente que directamente piensa que son o los propios extraterrestres o seres de otras dimensiones que se disfrazan, nunca mejor dicho, adoptan posiciones de autoridad, ellos si quieren atribuir cierta autoridad de manera bastante fallida. Y luego, pues sí, es cierto, y eso John Keel lo decía literalmente, que nadie ha tenido, bueno, pues que a nadie ha sido agredido, o que se sepa, pero son gente que muy habituada a hacer amenazas, son grandes amenazadores. Y no son violentos, nunca hacen ningún tipo de agresión física, pero sí que, bueno, han llegado a asustar o a inquietar mucho, porque, bueno,
ya verdaderamente estamos ante, solo su presencia ya es un factor de verdadera desazón, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que Alex Barragán, que estuvo con nosotros allí contigo en San Boi y tal, él siempre decía que él, hablábamos un poco de, bueno, pues esta querencia, que yo tampoco la tengo mucho, ¿no? De que siempre quiero ver un ovni, quiero ver un humanoide, ¿no? Y él decía, no, yo lo que quiero ver es un hombre de negro, o sea, verdaderamente que me quiten o sea, no hay nada más fascinante dentro del ecosistema forteano que el hombre de negro. Es una figura, porque el extraterrestre es como muy intuitivo, es algo que piensas que existe. O sea, dentro, pues, piensas que hay otros planetas, tal, pero la construcción, la génesis del hombre de negro es completamente absurda, no tiene ni pie ni cabeza, y su rol es verdaderamente fascinante, ¿no? Es una cosa que para nosotros, yo es una figura que me fascina sobremanera, el hombre de negro. Y nunca hay mujeres de negro, ¿eh? Eso es interesante también. Eso es interesante. Luego podríamos hablar de los coches, que también luego, si tenemos el hueco para hablar de productos culturales, hay una novela que básicamente va del coche de un hombre de negro, ¿no? Pero los coches juegan un rol muy importante, son modelos siempre fuera de lugar, ¿no? Como que decíais tú a Israel, como que ellos intentan adoptar pues lo que se supone, ¿no? Pero siempre se equivocan, pues llevan trajes fuera del tiempo, trajes que están pasados de moda, estilismos un tanto extraños, coches antiguos pero que están nuevos, o sea, una serie de circunstancias y que verdaderamente son fascinantes. Bueno, pues ya está con nosotros y enseguida le vamos a saludar a José Antonio Caravaca, pero antes os voy a leer un caso también de este mítico libro de Fabio Zerpa de los hombres de negro y los ovnis, y ya para que veáis la extrañeza. Lo hemos esbozado ligeramente, pero voy a leeros el caso de Charles Munt en Arkansas, que dice que lo pasó fatal, terriblemente mal, porque llegaba a casa desde su oficina, eran las 9:15 de la noche, dejó el coche aparcado junto a la casa y tenía que recorrer un pequeño tramo con un arbolado y demás, y empieza a ver pues unas luces en el cielo, pues un avistamiento de un objeto volante o de varios objetos volantes no identificados muy luminosos, se queda un poco de piedra mirando aquello, un poco obnubilado, y de repente pues él pensaba que era el único, y además pensó, qué pena, soy el único que está viendo esto y es un acontecimiento celeste. Pues de repente ve que junto a uno de los árboles, alumbrado por la farola, hay dos hombres vestidos con un traje negro justo debajo, y habían aparecido casi como de la nada. Él quiso dirigirse a los hombres como para decirles, ¿habéis visto esto? Pero resulta que se encontraba completamente paralizado, que no podía decirles nada, solamente recibía la mirada fija de uno de estos hombres, y parece que estuvieran respondiendo a alguna orden remota. Se habla mucho de que estos hombres de negro actúan de una forma casi robótica. Pues los dos hombres en un momento dado se giraron y desaparecieron, se perdió en la oscuridad, y en ese momento el pobre Charles Munt pues tiene la sensación de que un rayo le atraviesa desde la cabeza a los pies, siente una vibración muy rara en el cuerpo, un hormigueo que le recorre el cuerpo, y cuando esto cesa pues se queda un poco así como extrañado y corre rápidamente a su casa, entra y al saludar a su mujer le dice que ¿quién eres tú? Y tú no eres mi marido. ¿Quién eres? Y el hombre se dice que sí, que soy yo. Y la mujer llamando a viva voz, Charles, ¿dónde estás? Ven aquí, que hay un hombre que acaba de entrar en casa. Y resulta que se mira al espejo Charles Munt y no se reconoce. Él dice literalmente: en la actualidad, a meses del suceso, me he dado cuenta de que la composición de mis moléculas ha sido cambiada y alguien ha ocupado mi lugar físico. Mi cara y mi cuerpo son la cara y el cuerpo de otro hombre. Por alguna razón me han forzado a asumir una nueva identidad. Mi esposa no me acepta como su marido, como el verdadero Charles Munt. Sé que soy Charles Munt, pero nadie me cree. He perdido de todo, los afectos, los amigos, y lo más triste es que he perdido mi identidad. José Antonio Caravaca, autor de Enseguida lo tendremos en nuestras manos, y en pocos días esperamos poder hablar, y ya se puede encargar con la editorial Guante Blanco, ya está aquí su ensayo sobre su teoría de la distorsión. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo. Bueno, tienes también al otro lado de la línea a un tal Pablo Vergel, por si le quieres decir algo. Me suena de algo. ¿Qué tal, Pablo?
don José Antonio Caravaca, don Pablo chico Vergel. del momento, el chico del momento. Sin duda, ¿eh? Está aquí Bueno, hoy estamos tratando... expectantes ya de que aterrice, ¿no? El Tulipio ya está de camino, ¿no? En algunos casos, ¿o no? ¿Cómo está? Sí, bueno, tiene que aterrizar despacito porque es un buen tocho y y más de uno se puede llevar un susto en el buzón al abrirlo de golpe. Sí, pues va a ser una muy grata sorpresa, porque ya sabes que yo he tenido la suerte de, o si me lo permites, de contarlo, de leer el libro, y ciertamente es un trabajo enciclopédico, es un trabajo que bueno, condensa muchísimo, pero aparte tiene una extensión, bueno, pues como me gusta decir a mí, enciclopédica. Analizas muchísimas manifestaciones paranormales asociadas o no al fenómeno, trabajas la casuística, trabajas la teoría, las hipótesis, y es un trabajo, yo creo que va a ser un antes y un después en la ufología española, y espero que en la mundial. Casi Pues nada. te agradezco estas palabras, Pablo. Por la parte también que te toca a ti, agradecerte públicamente que hayas querido sumarte a este ambicioso proyecto, pues aportando tu epílogo, Ujú. Sí, tu magnífico epílogo para compensar al libro. un poco tanta genialidad, pues había que... Pero vamos con los hombres de negro, que es lo que nos toca hoy. Bueno, los hombres de negro comparten algo con Pablo Vergel. Sí, cuenta. Al menos la altura. Sí, pues no, yo me falta el sombrero. El sombrero y perder algo de cabellera. Sí, esto también es verdad. Sí, vamos, he estado escuchando lo que había estado comentando y la verdad que incidir en lo que estaba comentando Pablo, que quizás dentro del espectro, y nunca mejor dicho, que componen todas las experiencias ufológicas, las más intrigantes o las que más desconciertan son precisamente las que son protagonizadas por este tipo de seres, entidades, llamémosle como queramos, que visitan a las personas en su domicilio, lugares de trabajo, los afrontan en mitad de la calle, y yo creo que parte de esa fascinación surge también porque, como decía Pablo, descoloca un poco con respecto a las entidades humanoides que solemos asociar con el fenómeno ovni, porque no los vemos asociados a una nave, a un platillo, en un escenario de aterrizaje donde más o menos podemos contextualizar esta aparición. Aquí no, aquí estamos hablando de un ser, una entidad que de apariencia, digamos entre comillas, humana, que parece estar infiltrada en la sociedad, o al menos durante unos instantes puede llamar a tu puerta, sentarse en el sofá de tu casa, tomarse un vaso de agua aunque le cueste, incluso conducir un vehículo. Y yo creo que este es el aspecto, a mi entender, yo creo que Pablo estará de acuerdo conmigo, que más nos fascina a los investigadores de lo forteano, de lo ufológico, como este tipo de episodios se incrustan dentro de lo que aparentemente es una situación cotidiana. Uh-huh. Exacto. ¿Y qué son o qué no son para ti los hombres de negro, José Antonio? Porque claro, el tema este de que sean agentes secretos, que sean de la CIA y que vienen aquí para encubrir una gran verdad, como que ya se ha quedado un poco de modé, ¿no? Bueno, claro, Álvaro, tienes que tener en cuenta que el fenómeno de los hombres de negro, el paradigma que representan este tipo de sucesos, se ha mezclado también con la intervención de los servicios de inteligencia en determinados casos para ocultar información, para amedrentar a los testigos, para requisarles pruebas, y también han recibido el sobrenombre de hombres de negro, este tipo de personas completamente normales que acuden a los domicilios de los testigos para decirles que no sigan hablando de su experiencia, les requisan si tienen una filmación y una fotografía, y yo creo que incluso a los servicios de inteligencia, sobre todo a la Fuerza Aérea Norteamericana, también le vino bien, digamos, este tipo de encuentro asociado a los hombres de negro, para que muchas de sus acciones fueran tomadas como producto de este tipo de siniestras y misteriosas entidades y no se les achacara
un origen humano. Hay que recordar que incluso ha habido casos donde el presunto hombre de negro se ha presentado como un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, ha mostrado credenciales y posteriormente, cuando el testigo o el investigador del caso ha hecho una pertinente reclamación porque han requisado una fotografía o algún documento o incluso algún resto que se ha encontrado tras el aterrizaje de un platillo volador, pues la USAF, en este caso la Fuerza Aérea, ha negado tajantemente que ni siquiera hubieran mandado a nadie a la zona. Claro. A mí me interesa mucho también cómo incluso hemos mencionado antes la famosa película y ya saga de Men in Black, por supuesto con el toque humorístico que tiene, cómo a lo mejor pues entre risas y con un producto para el disfrute y para el ocio también se consigue transmitir el mensaje, ¿no? Se ridiculiza de alguna forma esto que puede ser una realidad. Claro, y sobre todo se asocia a la parte menos sobrenatural, entre comillas, y extraña de este tipo de experiencia, que está organizado todo esto de los hombres de negro como una especie de agencia secreta por parte del gobierno para ocultar y silenciar la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Pero siguiendo la vertiente más extraña de la que hablaba Pablo Berger, también hay muchísimos investigadores que defienden como hipótesis para intentar explicar el origen, naturaleza y propósito de los hombres de negro, que fueran una suerte de policía intergaláctica cuya misión sería la de preservar la noticia de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres bajo un estricto secreto y que no hubiera ningún tipo de filtración, porque hay que tener en cuenta, para todos aquellos que piensan que detrás de este tipo de sucesos no hay realmente nada anómalo, hay que decir que ha habido casos donde los testigos ni siquiera han comentado nada en su entorno sobre la experiencia que habían vivido y han recibido en su domicilio la visita de estos seres, cuando prácticamente era imposible que nadie supiese de la existencia de estos testigos. Y es también un hecho que les amedranta, les produce, como decía Pablo Berger, cierto desasosiego ver cómo en su propia casa, en su propio domicilio, en el salón, reciben la visita de estos seres que tienen también unos comportamientos realmente curiosos, no solamente en su aspecto. Por ejemplo, hay un caso también muy célebre del doctor Herbert Hopkins, ocurrido en 1976 en Hopkins, que describió a su extraño visitante como de un blanco cadavérico en su aspecto. Tenía un aspecto bastante amenazador, era calvo, sin pestañas ni cejas, pero curiosamente, fíjate, bueno, incluso dijeron, fíjate, el doctor Herbert dijo que tenía aspecto de empleado de funeraria, que ya de por sí esto te deja un poco como inquietante a la espera de ver la noticia que te puede dar este hombre. Y fíjate que dice que durante el transcurso de la conversación este hombre portaba guantes, en un momento dado se lo pasó por la comisura de los labios, que estaban como pintados de un rojo muy fuerte, y esto se comprobó cuando vio que la pintura de los labios se quedó plasmada en el guante. Fíjate qué situación bastante curiosa. Sí, y tanto. Bueno, se habla de los hombres de negro como algún tipo de entidad más allá de lo humano, incluso también como una especie de sociedad secreta desde la noche de los tiempos, encargados de la ocultación de ciertas cosas. Se nos cuenta incluso que detrás de la muerte de nada más y nada menos, que algo que no tiene casi nada que ver, aunque sí, detrás de la muerte de Elena Blavatsky, con una serie de enfermedades extrañas, incluso algún intento de asesinato que tuvo,
estaban los hombres de negro, porque ella había encontrado el libro de Cian, que por lo visto era un manuscrito un tanto peligroso, que ella incluso se encargó de traducirlo al inglés, y que eso era todavía más terrible. Estaba seriamente amenazada, vigilada, y resulta que, bueno, hasta se comenta que están incluso desde el punto de vista, incluso detrás del tarot, detrás del manuscrito Voynich, en fin, de un montón de asuntos. Sí, porque fíjate que la carga mitológica que trasladan estos seres, y Pablo podría hablar largo y tendido de esto como sociólogo, transmite una idea diáfana a todo aquel que lo ve, incluso en las películas que aludía ahí, se ve perfectamente reflejado, como son una suerte, insisto, de policía que se dedica a preservar el secreto. Evidentemente esto es una cosa tan sugestiva, tan propensa a la conspiración, que inmediatamente cuando los testimonios, relatos, casos de este tipo de encuentros se hicieron muy populares a través de los artículos, de los libros, del cine, pues evidentemente fue adoptado por multitud de investigadores, de estudiosos de distintas temáticas relacionadas o no con lo paranormal, lo esotérico, lo sobrenatural, lo ufológico, lo forteano, y ya veían la participación de estos seres, estos hombres de negro, como silenciadores universales de cualquier cosa que tuviera relación con una verdad absoluta. De ahí lo de Blavatsky y de tantos otros, incluso crímenes como el de Abraham Lincoln, grandes personalidades como Kennedy, para seguir un poco la línea de asesinatos presidenciales tan importantes y llamativos que ha habido en Norteamérica, incluso de inventores y tal, pues ya veían esta mano negra, y nunca mejor dicho en este caso, claro, la de los hombres de negro, como ya una suerte de sociedad secreta, que también habéis nombrado, que se dedicaría prácticamente a eso, a ocultar, claro, silenciar y mantener en secreto diferentes aspectos de lo que siempre se ha considerado como verdades que se nos tienen completamente veladas. Y os escuchaba decir que dicen que los hombres de negro no han tenido actitudes violentas con los testigos, no ha habido muertes y tal, pero claro, también hay investigadores sin evidencias más allá de las conjeturas y de las suposiciones, que defienden que desapariciones de personas, algunos de estos crímenes y asesinatos que hemos comentado, incluso gente que han sufrido extrañas enfermedades y que también han muerto, podría también estar siendo causada por esta omnipresente sociedad secreta de los hombres de negro, que se erigen como una suerte de muro infranqueable para que ni los investigadores ufológicos ni la gente que se dedica a investigar otro tipo de cuestiones pues lleguen a la verdad. Pablo Vergel, como sociólogo, a ver, una opinión así, abuela pluma. No, como ha dicho muy bien Juan Antonio Caravaca, que menos mal que lo has interrumpido, porque si no, aquí no puede haber nadie, no puede hablar nadie más. Hay que dosificar, claro. Además, bueno, nos lo estamos dosificando porque después viene con la teoría de la distorsión. Le dedicaremos las 2 horas. Broma. En el libro me dosifiqué, Pablo. Sí, no, eso, y lo peor es que es verdad. No, lo que ha dicho José Antonio, que pues efectivamente, ¿no? Hay una carga simbólica en esas figuras de negro, y podríamos irnos a visitar las urdes, ciertos enlutados, ciertas figuras casi atávicas, ¿no? Que tienen es otro tipo de comportamiento, pero sí que se podrían equiparar. Pero yo prefiero quedarme con una figura del folclore moderno, que es el Slenderman, que es básicamente un hombre de negro con ciertos rasgos ya un poco más de monstruo, de criatura, ¿no? Pero básicamente el esquema simbólico o visual pues sigue siendo muy fiel a esa idea de un hombre de traje, ¿no? Que inquietante, ¿no? Se dedica
acecharnos en nuestras vidas, ¿no? A mí, con lo que estáis comentando de la sociedad secreta, antes he comentado una serie de referencias culturales, y una de ellas es la serie Fringe, donde los hombres de negro son una especie de supervisores, ¿no?, de ciertos eventos, ¿no? Y no voy a hacer un spoiler ni a estropear el desarrollo de la serie, pero juegan muy bien con esa idea de una especie de super sociedad que en este caso no es ni extraterrestre ni es extradimensional, pero es de otro tipo de magnitud. Y qué rol tienen, ¿no? Como una especie de supervisión y de que van vigilando que ciertos acontecimientos se produzcan, ¿no? Y entonces pues aparece el asesinato de Kennedy, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Primera Guerra Mundial, en los grandes eventos, ¿no? Y es una especie de notarios, ¿no? De notarios de que todos están cumpliendo o están asistiendo al desarrollo de la historia, conduciéndola, ¿no? Eso es una otra interpretación, ¿no? A mí me cuesta ver una agenda en lo que hacen estos señores, porque al final, y es una pregunta que yo le quería hacer a José Antonio, es decir, si él piensa que un encuentro con humanoides es indistinguible de una experiencia de encuentro con hombres de negro, es decir, estamos ante experiencias, según tu perspectiva, según tu teoría, similares, o es un fenómeno asociado que no encaja exactamente con los encuentros que tú tanto has estudiado de tercer tipo. ¿Forma parte de ese teatro entonces del fenómeno ovni el hombre de negro, José Antonio? Pues a mí me encaja perfectamente por las razones que bien ha argumentado Pablo Vergel, de que todo lo que se analiza en torno a este tipo de situaciones, sobre todo destaca un elemento que es el absurdo. Uh-huh. No hay muchas veces una justificación ni un porqué en muchas de las narraciones que nos transmiten los testigos sobre los hombres de negro, que a veces los interrogatorios a los que son sometidos son totalmente desconcertantes, absurdos, como si fuera una conversación entre una persona demente y una persona cuerda. En este caso el cuerdo es el testigo y el demente es el hombre de negro, que incluso tiene un comportamiento extraño ante la presencia de un simple bolígrafo, como si nunca lo hubiera visto, tal y como comentaba Pablo con el episodio del vaso de agua, que lo bebía como si, o lo cogía como si nunca hubiera estado frente a un vaso. Uh-huh. A mí me da la sensación de que esta atmósfera de absurdo y desconcierto que rodean los encuentros con los hombres de negro es muy similar a esta bruma también de idiotez, si se me permite el término, que rodean también muchas veces los encuentros con los tripulantes de los no identificados, y yo creo que tanta estupidez no puede ser aleatoria. De ahí tiene que haber un hilo conductor que lo una todo en una gran trama. Lo que ocurre es que en ocasiones este fenómeno parece adoptar diferentes roles en conjunción con las personas a las cuales se manifiesta. Uh-huh. Acabas de dar en el clavo acabáis de dar los dos, y por eso estáis aquí también, por vuestra visión también un poco diferente de todo esto. Acabáis de dar en el clavo de una cosa que a mí me llama mucho la atención, el tema de la torpeza, la absurdidad, que parece que es la primera vez que pisan este planeta o lo que sea, porque en el libro este de Fabio Cerpa que hemos desgranado algunos de los casos, había uno con la típica, ahora hablaremos de ello porque Israel tiene una pregunta al respecto, el hombre de negro que no se le ve pero que actúa mediante la llamada, y con esas llamadas infinitas tan largas, con ese sonido de respiración de fondo. Bueno, pues en una imprenta de una revista ufológica resulta que llama a un hombre diciendo: por su seguridad personal le hago esta advertencia. No indague demasiado a fondo en lo que usted denomina, y entre comillas, fenómeno ovni. Evidentemente usted desconoce la profunda seriedad de lo que investiga. El precio que puede usted llegar a pagar por sus indiscreciones dentro de este campo es mucho más tremendo de lo que usted imagina.
no dijo nada más, se escuchó un clic y colgó. Hubo más llamadas y empezaron a venir personas extrañas, un coche aparcado en la puerta, un sedán negro aparcado en la puerta de la redacción y también aparcado en la puerta simultáneamente la misma matrícula, el mismo coche, simultáneamente aparcado en la puerta de las viviendas de algunos de los trabajadores de esta redacción ufológica, y de repente entra el nuevo, Ron, al departamento de arte. Dice que su apellido era tan difícil que no se acuerda, dice el autor, era muy difícil de recordar. Ron, pues este tal Ron era un chico muy peculiar, muy callado, pero cada vez que abría la boca parecía una enciclopedia viviente del fenómeno ovni, sabía información que incluso ellos desconocían, y parece ser que tenía acceso a los archivos secretos de aquella redacción. Bueno, pues lo más raro es que en el tú a tú, cuando ya dejaban de trabajar y se iban a tomar una cerveza o iban a comer juntos y demás, cuando Ron se apuntaba, siempre estaba como muy tenso, siempre estaba como con unas miradas un tanto extrañas y perturbadoras, y algo muy curioso, pidió su comida y cuando le trajeron el tenedor y el cuchillo daba la sensación que fuera la primera vez en su vida que los veía y no sabía utilizarlos. Y entonces dice que este Ron pues pidió un sándwich porque no tenía que utilizar los cubiertos. Entonces hasta ese punto llega, y bueno, luego este chico desaparece y finalmente van unos hombres trajeados a buscar unas fotografías en las que supuestamente aparecía pues una nave y uno de los tripulantes, incluso además con muy buena definición, y se pierden. Van a por ellas, las consiguen, se las llevan y les dicen: habéis tenido suerte, no ha habido que acabar con matando a nadie. Algo así les dicen, porque aparecen allí, saben dónde escondían las fotos, se las llevan, y así acaba este episodio tan extraño, tan absurdo. Le voy a dar paso ya a Israel. Adelante. Pues casi por obligación, casi porque sé que le va a encantar la pregunta, pues quiero preguntarle a Pablo, pues otro de los investigadores fetiche de reediciones, pues cómo vive, ¿no?, el fenómeno de los hombres de negro. John Keel también es alguien muy importante a la hora de definir este concepto, ¿verdad? Minuto de oro para Pablo. Bueno, sí, efectivamente John Keel, como hemos dicho antes, basándose un poco también en trabajos previos de Gray Barker, pues investigando en todo el tema del Mothman, pues irrumpen de manera espectacular pues los hombres de negro, ¿no? Y como hemos dicho, en aquella época y en ese año de la Garuda que John Keel intentó así titular el libro, pero sus editores no implacables no le dejaron, pues se empezaron a incordiar y a intentar pues intimidar a muchos de los testigos a lo largo y ancho de Estados Unidos. La propia Mary Hyde empezó a sufrir visitas. Mary Hyde era una periodista, compañera de John Keel de aventuras, y bueno, pues el ojo de los hombres de negro, esté donde esté, se posó sobre John Keel, y muchas veces intentaban como, bueno, pues desinformar sobre John Keel, propagaban información de que estaba pues engañando a los testigos, de que iba a utilizar la información de manera incorrecta, ¿no? Y muchas veces las llamadas en el mundo de John Keel son fundamentales, y muchas veces estas llamadas de hombres de negros o entidades afines pues se dedicaban a desprestigiar a John Keel, a intentar, como hemos dicho, dar una mala imagen y confundir a los testigos, ¿no? Y en cierta manera a John Keel le daba la impresión de que todo era una especie de teatrillo, por así decirlo, de impostura, en la que querían crear cierto estadio de confusión general, que la gente realmente no le diera ningún tipo de validez o importancia o seriedad a este tema, ¿no? Él parecía que él se sentía que estaba en una especie de juego cósmico, extradimensional, no lo sabemos, que parecía estar jugando con ellos y confundiendo a todo el mundo y creando sobre todo desconcierto, ¿no? ¿Para qué? Pues ese es el gran enigma, ¿no? Pero realmente John Keel también identificaba un patrón, era el patrón de lo absurdo, ¿no? Y bueno, pues él recogió muchísimos testimonios, y en ellos, en todos, pues yo creo que fue el primero que demostró ese grado de absurdez absoluto, ¿no?, que va asociado y que poco tenía que ver con una agencia gubernamental. Pablo Vergel, Reediciones Anómalas, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta pronto. Continuamos y también vamos a ir enseguida despidiendo a José Antonio Caravaca, pero antes de terminar me gustaría
saber un poco también si opinas, y seguramente en parte van por ahí los tiros, si hay algún tipo de componente que tenga que ver con el subconsciente del testigo ovni. Es decir, me refiero a lo siguiente: cuando tú has sido testigo, y cuanto más impactante el caso, pues todavía peor, testigo, o tienes en tu poder documentos y demás, eres sabedor de que tienes un conocimiento que podría cambiar la conciencia de muchas personas. Tal vez, de alguna manera, la figura del hombre de negro, metafóricamente, pueda representar también el miedo de: tengo esta información en las manos, pero nadie me va a creer. Sea algo muy gordo, pero a ver cómo lo gestiono. Y en esa carga psíquica, quién sabe si se podría manifestar este hombre de negro, que es del todo absurdo. ¿Tú qué opinas, José Antonio? Pues mira, en el libro que acabo de publicar, Distorsión, hay precisamente un anexo dedicado a los hombres de negro. ¡Qué bueno! Y curiosamente, fijaros, es un detalle a tener en cuenta y que puede expandir nuestra imaginación hasta límites insospechados. Habéis hablado largamente sobre el caso de Abel Cavender, que fue el que originó toda esta trama de los hombres de negro. Pues curiosamente, a través de un gran investigador y amigo norteamericano, Rick Reynolds, conocí que Abel Cavender era un gran aficionado a la música de un compositor alemán, Max Steiner, que colaboró con Fritz Lang, el famoso director de cine alemán, creador del expresionismo y autor de películas tan conocidas como Metrópolis, y uno de los colaboradores de Steiner era Frank Wachmann. Curiosamente, colaboró en una película de Fritz Lang llamada Lilion, del año 1934, que me gustaría que todos vuestros oyentes lo buscaran en internet y verán cómo el protagonista de esta película del año 34, que muy probablemente Albert Cavender conocía y había visto, aparecen dos ángeles vestidos de negro, enchaquetados, con un traje más bien o más propio de un operario de una funeraria que de un ángel del cielo, que lo elevan hasta las nubes. Y si veis la representación que hace Fritz Lang en esta película, con estos ángeles que llevan incluso el sombrero, tienen el aspecto cadavérico y tal, y un aspecto bastante rígido, como también describían los movimientos de estos extraños silenciadores, veremos que hay algún tipo de relación, y a mí no me extrañaría que el fenómeno al cual nos estamos enfrentando, antes de manifestarse, pueda elegir información que se encuentra en el inconsciente de los testigos para plasmarla en esa escenografía, y probablemente el icono de los hombres de negro que después vieron otras personas surge precisamente, esa es al menos mi opinión, de la información que tenía precisamente Albert Cavender en relación a esta película, que podéis verla en internet, podéis ver fotografías, digo el nombre, Lilion, acabado en M, del año 1934, y Cavender la conocía, y veréis que la semejanza es extraordinaria con toda la iconografía de los hombres de negro. Cuando yo lo conocí, la verdad que fue realmente sorprendente. Pues hasta aquí, vamos a decir hasta aquí, que porque ha sido muy amable con nosotros, incluso desgranando ya unas gotitas del libro que está por venir, y que ya, bueno, todos los oyentes que van a escuchar el programa durante toda la semana y posteriormente, pues que busquen en la editorial Guante Blanco, que es muy sencillo, tecleando en Google, y busquen ese manual, ese libro tan interesante sobre la teoría de la distorsión, del cual daremos cuenta muy pronto. José Antonio Caravaca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Álvaro, Israel, Pablo, ha sido un placer estar con vosotros.
Israel, nos quedan 4 minutos y sé que tienes un montón de casos. Estados pendientes de nuestro programa chiquitito que hacemos todas las semanas también, que se llama Más Remoto Todavía, por si acaso se nos ocurre contar también alguno muy extraño, pero me gustaría que nos contaras por lo menos 2 casos que tengas por ahí a mano, de hombres de negro. Pues mira, uno de aquellos, por decirlo, pues tópico, un caso de aquellos, pues que realmente ha pasado a la posteridad por ser uno de los que más elementos tienen de estos personajes, pues sería el de Bruce Katie. Bruce Katie, pues era pues algo así como un investigador ovni, y fue abordado en un hotel en Nueva Zelanda. Por unos extraños hombres. Fue abordado básicamente porque se iba a reunir allí con unos amigos para enseñar unas fotografías sobre unas extrañas antenas que se habían multiplicado por la zona. Y bueno, él estaba en el bar de este hotel y había 3 personas que no dejaban de mirarle, 3 extraños seres. Porque Katie siempre dice que no tenían una apariencia humana normal. Esto es muy interesante. Y bueno, en un momento dado, pues uno de esos 3 personajes se acercó a Katie y le dijo de manera muy tosca que si podía darle su nombre y una dirección donde poderlo localizar. Bruce vio en ello pues que de alguna manera su vida peligraba y decidió subir a la habitación del hotel para un ratito después bajar otra vez a donde estaba y dejar esas fotos en la caja fuerte. Cuando hizo eso, habló con la chica de recepción y le preguntó pues dónde habían ido aquellos 3 señores que habían estado hablando con él. La chica de recepción no solo le dijo que allí no había habido nadie, que no había habido ninguna persona hablando con él, sino que además le dijo que Bruce Katie había estado solo pues todo el rato. Vaya, me parece muy impactante este. Yo creo que si quieres añadir alguna cosita muy breve, pero yo creo que vamos a dejar a los oyentes con las ganas, porque hay algo muy bizarro y me da la risa según lo estamos hablando, que es los casos de hombres de negro no tan antiguos y que tienen lugar en Japón. No sé si nos puedes hacer una sinopsis de 1 minuto y reconducir a los oyentes a nuestros audios de Más Remoto Todavía. Pues sí, en Japón hay bastante casuística y bueno, especialmente pues de un investigador que se llama Ben Swanser y que pues nos pusieron tras la pista de él pues los amigos de Terra Incógnita, que son los que primero pues hablaron de este investigador. Y hay un caso que me encanta, un caso que sucede, Álvaro, en unos baños japoneses. Hasta ahí. Y hasta ahí lo dejo. Hasta es ahí porque espectacular. vas a dejar a la gente pues con un montón de ganas. Pues nada, que busquen en nuestros audios de iVoox. Este es un programa aparte que hacemos en el programa de Israel, en el Momento Inútil, y en el que hablamos de temas un poco más distendidos, pero que también son muy misteriosos. Y ahora os dejamos con una canción, pues también seleccionada por Israel, que es How to Disappear Completely, que es de Radiohead, un grupo que nos gusta muchísimo. Enseguida volvemos en la segunda hora con un montón de cosas, la verdad, con comentarios de los oyentes, con audios que nos habéis mandado al WhatsApp, que muchísimas gracias. Ya sabéis que nuestro WhatsApp es el 640-378-355, 640-378-355. Y también con una excursión a un lugar mágico de España, uno de los lugares más famosos en cuanto a misterio. Os voy a llevar con mi grabadora y vais a escuchar un testimonio alucinante. ¿Os apetece? Pues os dejamos con Radiohead y enseguida volvemos a conectar.
Ecos de